Buenas tardes mis hermanos, bendiciones para todos. Bienvenidos de nuevo a su programa Un Momento Íntimo con Dios, el programa que predica lo que la Biblia enseña. Les habla su hermana en Cristo, Nora Lucía Villaceballos. Hermanos, hoy vamos a continuar con el estudio de Mateo, que comenzamos la semana pasada. Hoy veremos el capítulo 3 de Mateo completo. En este capítulo el tema principal es Juan el Bautista, el precursor del rey, que anuncia el reino y bautiza a Jesús, al rey. Leamos los primeros 2 versículos, que dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Así es, mis hermanos, como vemos, repentinamente Juan el Bautista aparece en las páginas de la Escritura. Si solamente tuviéramos el libro de Mateo y no tuviéramos más libros donde investigar, seguro que nos preguntaríamos de dónde vino y cuáles son sus antecedentes. Sin embargo, él ya había sido profetizado por Malaquías, pues él dijo que el mensajero vendría antes del rey para hablar de la venida del rey. Así lo leemos en Malaquías capítulo 3, 11. Juan el Bautista es este mensajero. Y viéndolo bien, pues falta ver si preguntaríamos de dónde salió o de los antecedentes de Juan, porque uno nunca se preocupa por los antecedentes de un mensajero. Cuando nos traen un mensaje solo lo recibimos, pero nunca nos preocupamos por quién es la persona que nos lo trajo, cómo se llama, si tiene hambre, si tiene problemas. No, nunca nos preocupamos. Solo tenemos interés en el mensaje que éste nos entrega y esto es lo importante para nosotros. Y simplemente se lo recibimos y le damos las gracias o la propina si es que damos propina. Y nos despedimos de él y hasta aquí llega nuestro contacto con él. Pues bien, Juan el Bautista aclaró siempre y muy bien que él era solo el mensajero. Y como podemos ver, Mateo también lo presenta así, con toda claridad. Por eso aparece en las Escrituras, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. El arrepentirse siempre se ha dado al pueblo de Dios. Esta palabra arrepentimiento en griego es letanoia y quiere decir un cambio de actitud. El arrepentimiento significa que usted o yo andábamos por una dirección, pero nos damos cuenta en nuestro corazón que esa dirección nos llevaba a la perdición. Y entonces decidimos cambiar de dirección, liberándonos para siempre de aquella que nos estaba llevando a la perdición. Y estos son los que tienen el avivamiento. Cuando estamos fríos e indiferentes, debemos volvernos a la necesidad del arrepentimiento. Este es el mensaje que se le da a las 7 iglesias de Asia Menor. Y este es el mensaje de nuestro Señor Jesús. Alguien preguntará si aquel que no es creyente nunca se va a arrepentir. Entonces ahí es donde entra que primero al que se dice no creyente le mandamos a creer en el Señor Jesús. Le enseñamos a creer en el Señor Jesús. Le hablamos de la palabra de nuestro Señor Jesús. Este fue el mensaje que Pablo dio al carcelero de Filipo, que encontramos en Hechos 16:31. El carcelero necesitaba arrepentirse, pero cuando un no creyente decide creer en Jesús, téngalo por seguro que se arrepiente. Detrás del creer viene el arrepentimiento. La fe significa volver a Cristo, y cuando alguien decide volver a Cristo, también decide separarse del pecado o del mal camino. Si no lo hace, entonces se está mintiendo a sí mismo y a los demás, porque no se está volviendo realmente a Cristo. Recuerde que no podemos servir a dos señores, no podemos servir al diablo
y a Dios al mismo tiempo. El arrepentimiento hace parte del creer, pero el mensaje principal que necesitamos dar hoy en día es que necesitan creer en Jesús. Amigos, a muchas personas les gusta hacerse notar, les gusta levantar la mano, pasar adelante, pero esto no es lo importante, hermanos. Esto no es lo importante, queridos oyentes. Lo importante es que confíe en Cristo como su Salvador personal. Si usted de verdad ha hecho esto, entonces usted puede decir que de verdad ha vuelto a Él. La expresión reino de los cielos significa la soberanía de los cielos sobre la tierra. El Señor Jesús es el Rey de los cielos, porque no es posible tener un reino sin tener un rey, y como tampoco es posible tener un rey sin tener un reino. Estas dos cosas se complementan la una con la otra. Juan el Bautista dice, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que el reino de los cielos estaba presente en la persona del rey. ¿Y quién es el rey? El rey es Jesús. Y si Jesús vino a nosotros, está trayendo con él su reino. Por eso, aquellos que vienen a Jesús son trasladados al reino de los cielos, porque le pertenecen a Él. Tienen una relación íntima con Él. Es mucho más que simplemente pertenecer. Podemos ver en las cartas del apóstol Pablo que se presenta a Jesús como el novio y a todos los creyentes como su novia. Entonces muchos preguntarán que si no somos súbditos del reino, ¿por qué nos toca llevar a cabo sus mandatos? Y otra vez más nos damos cuenta de que hay mucho más que esto en la relación con Jesús. Sí debemos obedecer porque le amamos. Es una relación de amor, es una relación íntima entre los dos. Jesús nos dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hoy en día no reina, desgraciadamente, Jesús en todo el mundo. Solo reina en los corazones de quienes le han aceptado. Por eso debemos recalcar que el mensaje que debemos llevar hoy en día es que debemos creer en el Señor Jesús. Miremos del versículo 4 al 6, que nos dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langosta y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Amén. Amén. Este señor Juan era como raro. Vestía muy raro, comía muy raro. A veces cuando oímos que comía langosta pensamos que son esas langostas ricas, esas langostas deliciosas de mar que uno acostumbra a comer. Y no, él lo que comía eran los grillitos, lo que nosotros llamamos grillos, que son insectos. Eso era lo que comía Juan. Y si Juan viviera en esta época, lo llamarían loco, lo llamarían indigente, lo llamarían revolucionario, lo llamarían rebelde. Bueno, de muchas formas. Pero en realidad, Juan era un hombre muy, muy extraordinario. Un hombre con una misión especial. La misión de ser el mensajero de Dios. Imagínense, la misión de ser el mensajero de Dios. El hombre que le prepararía el camino y la llegada al Hijo de Dios. Esto es una misión súper extraordinaria. Y la llegada, imagínense, preparar la llegada del Hijo de Dios. Él estaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Él es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Leamos los versículos. Sigamos, todavía falta el 6. Sigamos explicando el 6. Salían a él. Mira lo que dice, salían a él. Él no, lo que quiere decir que él no tenía un lugar especial.
ni tenía que ir a la gente, no. Él no tenía un lugar donde predicar, un sitio especial, no, él predicaba solamente en el desierto, él no tenía un estadio, una iglesia o un coliseo, no. Si la gente lo quería escuchar, tenía que ir a buscarlo a él. Y sabemos que el Espíritu de Dios estaba sobre este hombre, pues las personas que estaban con él tenían un cambio. El hecho de bautizarse ya les indicaba un cambio en sus vidas, y el hecho de que confesaran sus pecados mostraba lo ungido que era Juan por el Espíritu Santo. Ahora sí, sigamos con los versículos 7 y 8, que nos dice: Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Así es. Él les hablaba sin temor a la gente. Él no le tenía miedo a decirle la verdad a la gente, fuera quien fuera. No le importaba el cargo que tenía, no le importaba quién era ni de dónde era. Él simplemente les hablaba como debía. Y les hablaba durito, les hablaba duro. Amigos, imagínense que de pronto nosotros vamos el día de hoy a la iglesia y que el pastor nos llame generación de víboras. Le digo que eso no nos va a gustar ni poquito. Si nos sentimos porque nos miren feo, ahora porque nos digan generación de víboras. Seguro que no volvemos a esa iglesia. Y a ese pastor seguro que no lo podemos volver a ver nunca en la vida. Entonces, más bien, seguro buscamos una iglesia donde seguir yendo a escuchar la palabra de Dios. Pero lo que él quería decir era que no era solamente bautizarse, que no era solamente ir a meterse al agua y ya, darse un bañito y ya, no. Que tenían que mostrar frutos de arrepentimiento, es decir, debían cambiar de actitud y cambiar de vida. Veamos lo que nos dicen los versículos 9 y 10, que nos dice lo siguiente: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Amén. Y echado al fuego. Con esto, ¿qué es lo que Juan nos quiere decir? O le quería decir a la gente y a nosotros al mismo tiempo. Que un buen árbol debe dar un buen fruto. Esta expresión la encontramos muchas veces en la Biblia, incluso en Mateo 7:15. Nos dice: por sus frutos le conoceréis. O sea, que si damos buen fruto, seremos cultivados y mimados, y por nuestro fruto sabrán reconocernos. Si de verdad somos cristianos auténticos y verdaderos, verán en nosotros unos frutos reales, un cambio real en nuestras vidas, una vida santa en nosotros. Pero si somos un mal árbol, si somos un fruto enfermo, que damos mal fruto, un árbol que damos malos frutos, que tiene mal fruto, entonces ese fruto y ese es el árbol que debe ser cortado. Porque así somos nosotros cuando no damos buen fruto, cuando por delante nos mostramos de una forma, pero seguimos en el mundo del pecado. Este es el árbol que no da buen fruto y que será cortado de raíz y echado al fuego. Y se volverá leña y terminará siendo ceniza y no servirá para nada más. Porque su fruto está podrido. A veces nosotros vemos algunos frutos hermosos, provocativos. Uy, que lo vemos y se nos hace agua a la boca. Pero cuando los cogemos y lo vamos a comer, el fruto está podrido por dentro. Así somos nosotros cuando por fuera aparentamos ser muy buenos cristianos,
pero por dentro estamos podridos en el pecado. Ahí es donde el hacha estará lista para cortarnos y echarnos al fuego. Aquí es donde debemos reflexionar en qué clase de fruto estamos dando nosotros. ¿Estamos dando buen fruto o estamos dando mal fruto? ¿Usted qué opina, querido oyente? ¿Usted está dando un buen fruto o está dando un mal fruto? Leamos los versículos 11 y 12, que nos dice: Yo la verdad os bautizo en agua para el arrepentimiento, pero el que viene tras mío, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador en su mano y limpiarás su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Amén. Así es. Juan el Bautista, él bautizó con agua, pero Jesús nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús ha estado bautizando en el mundo por más de 1900 años. Así pues también bautizará en fuego en su segunda venida, porque el fuego habla del juicio. Para algunas personas creen que esto se refiere al día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino y hizo fuego en las formas de lenguas que se asentaron sobre las cabezas de ellos. Amigo oyente, tenemos que leer muy bien. Leamos muy bien y con cuidado lo que dice en Hechos 2:3. Como lenguas de fuego nos dice que como lenguas de fuego. No dice en ningún momento que fue fuego. Miremos la expresión, dice como lenguas de fuego. No dice que fue fuego ni que fue viento, sino que fue como fuego y como un viento arrasador. Esto era el Espíritu Santo. Dios evidenció la presencia del Espíritu allí por medio de algo que se pudiera ser notado por los hombres, por medio de la vía del ojo y del oído, y así poder manifestar lo que estaba sucediendo en el campo espiritual, la venida del Espíritu Santo. Mas no fue el cumplimiento de la promesa del bautizo de fuego, porque ésta solo se cumplirá en la segunda venida de Cristo. Querido oyente, usted y yo vivimos en la edad del Espíritu Santo. Hoy en día el Espíritu Santo viene sobre cada creyente de nuestro Señor Jesús. No son unos pocos, sino a todo creyente el que lo bautiza en el Espíritu Santo, ya que es identificado como parte del cuerpo de Cristo. Este hecho de que cada creyente es parte del cuerpo de Cristo es una de las grandes verdades de la palabra de Dios. Ahora veamos los versículos del 13 al 15 que nos dice: Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Miremos. Como podemos ver, en estos versículos narran el bautizo de Jesús. Llegamos a un incidente muy importante en la vida de Jesús. Naturalmente muchas veces nos hemos preguntado y nos vamos a preguntar ¿por qué el Señor fue bautizado? Y en este momento vamos a dar algunas respuestas a esta pregunta. La primera razón es dada aquí en la lectura, cuando Jesús le dice a él: deja así, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús se identifica completamente con el género humano, con el pecado. Fue contado con los pecadores, como nos dice Isaías en el 53:12. Aquí tenemos un rey que baja y se identifica con su pueblo. Creemos pues
que él es claro que una de las razones del bautizo de Jesús era identificarse con su pueblo. Eso estaba más que claro. El bautismo también lo identificó con la muerte. Jesús no fue bautizado para darnos un ejemplo, ni fue modelo. Cristo era santo. Él no necesitaba el arrepentimiento. Él es santo, inocente y sin mancha, y apartado de los pecadores. Sin embargo, se identificó con la humanidad, con toda la raza del género humano, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús estaba refiriéndose al momento en que debía morir, cuando le dijo a Santiago y a Juan en el capítulo 20 de Mateo, que dice, y en el versículo 22 que dice, ¿podréis beber del vaso en que yo he de beber? ¿Y podréis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Su muerte fue un bautismo, y él entró en esa muerte por usted y por mí, amado oyente. Su bautismo lo apartó para su oficio de sacerdote, porque el Espíritu vino sobre él para ello. Todo lo que él hizo, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios 5:21, nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y no hay pecado en él, como nos lo dice el apóstol Juan. Así como Cristo se identificó con nosotros por su bautismo y con la muerte que nosotros merecíamos, y también se identificó con nuestros pecados, nosotros a la vez, por nuestro bautismo, nos identificamos con Cristo. Cuando el apóstol Pablo dice que nosotros somos salvos por nuestro bautismo, se refiere a nuestra identificación con Cristo. Somos bautizados en el Espíritu Santo a Cristo Jesús. Somos identificados con el Señor Jesucristo. Esto es lo que quiere decir ser salvo. Ciertamente creemos en el bautismo en agua. Para el que ya es creyente en Cristo Jesús, así es como declaramos públicamente que hemos sido identificados con Cristo. Después que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, el bautismo es un deber, querido oyente. Este tema del bautismo tenemos que sacarlo del plano y del argumento en que se encuentra hoy en día y elevarlo a donde debe ser, al nivel que debe ser elevado. Este debe estar en la Biblia. La Biblia nos ordena ser bautizados para testificar que nos hemos declarado a favor de Cristo. Somos identificados con Él ahora. Ahora leamos los versículos 16-17, que dice así. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios, que descendió como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. En estos versículos vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, todos en la persona de Jesús, todos complacidos en Jesús. ¡Qué Rey tenemos, queridos oyentes! ¡Qué Rey tenemos, hermanos! Bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí llega el capítulo número 3 de Mateo. La próxima semana estaremos haciendo el capítulo 4. En este capítulo vamos a ver 3 aspectos sobresalientes, que es la tentación de Jesús en el desierto, el principio de su ministerio y el llamamiento de 4 de sus discípulos junto al mar de Galilea. Hermanos, este estudio cada vez está más interesante, ¿no les parece? Por eso, no te lo pierdas. No te pierdas el próximo capítulo la semana entrante. Que el Señor los bendiga y que el Señor me bendiga.
Y por favor, compartan este video para que otras personas conozcan más de Cristo. Que el Señor los bendiga y que el Señor me bendiga. Hasta la próxima semana.